Bueno, la palabra para el día de hoy la vamos a encontrar en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y la encontramos en el capítulo 5, versículo 13 al 18. Lo pueden leer los versos en la pantalla, y aquellos que tengan su Biblia nos pueden seguir a medida que voy leyendo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Esta es palabra de nuestro Señor Dios. Oremos. Padre amado, te pedimos que estés con nosotros, porque tú lo has dicho: cuando dos o más están en tu nombre, tú estás presente. Te damos infinitas gracias por tu Espíritu y por estar con nosotros, Señor. Te pedimos que el mensaje que vamos a recibir lo podamos entender claramente, podamos entender lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Así que ayúdanos a abrir nuestros ojos, a abrir nuestros oídos, a abrir nuestras manos también, para de esa manera ayudar a otros. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, yo quiero comentarles sobre un poquito sobre ciencias. Para este mensaje vamos a hablar un poco de los imanes. Vamos a arrancar hablando de los imanes. Todos sabemos qué es un imán. Pues yo les cuento un poquito sobre la historia del imán. Los imanes fueron básicamente encontrados hace aproximadamente 2000 años. Y fueron encontrados una piedra que se llama magnetita, fue encontrada en Turquía. Esa piedra tiene el poder de atraer otros pedacitos de hierro y otros metales. O sea, está de cierta manera magnetizada, y lo que hace es atraer a otros. Fue por la primera vez que la encontraron hace aproximadamente más de 2000 años. No se sabe exactamente cuándo, pero fueron los griegos quienes encontraron esto en Turquía. Y el mundo cambió desde entonces, en términos de que nosotros usamos imanes para todo lo que necesitamos. Y nosotros pensamos, para cuando tú cierras la nevera, yo me acuerdo las neveras al principio tenían un imán para poderse cerrar. Las brújulas fueron parte de ese descubrimiento importante, porque en esa época se perdían muchos barcos. Los navegantes lo que usaban eran las estrellas, la posición de las estrellas, el sol, y básicamente para poder identificar cómo iban. Pero muchas veces en tormenta, donde no había forma de ver las estrellas, se perdían los barcos. Bueno, una de las invenciones importantes fueron las brújulas, que hoy en día también las tenemos. Pero hay dos características que tienen los imanes que Pablo de cierta manera la está usando en los versos que acabamos de leer. Primero, que los imanes se repelen unos a otros cuando tú colocas un imán con una polarización de la misma polarización. Es decir, si tú unes dos imanes norte con norte, se repelen. Y no hay forma de que tú puedas hacerlo. Si se acuerdan ustedes, quizás hicieron ese ejercicio cuando estaban en el colegio, de colocar dos imanes y de pronto alguien lo colocaba contra el piso y no podía hacerlo porque los dos se repelían constantemente. No hay forma en que los puedas unir.
Los dos se repelen. Y la otra característica que tienen los imanes es que se atraen. Cuando colocas el polo norte con el polo sur, diferentes, se atraen. Pablo lo que está diciéndonos, y es el mensaje que les traigo, hermanos, en el día de hoy, es que la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, desde cuando nosotros llegamos a este mundo, se opone completamente al Espíritu de Dios. Se opone al Espíritu de Dios. Están en conflicto, están constantemente en una batalla y se oponen los dos. Son totalmente opuestos. Y vamos a aprender de Pablo, básicamente en los mensajes que acabamos de recibir, para poderlos aplicar en nuestra vida, en nuestro crecimiento cristiano. Pablo escribe a los Gálatas, esta es la carta de los Gálatas, porque sucede que él fundó la iglesia de Gálatas, que estaba en el sur de Galicia, y cuando él la funda, aparece, obviamente, bautiza a varios allí, bautiza a varios judíos que se convirtieron al cristianismo y otros gentiles que no eran judíos, que empiezan a creer en el Mesías, en nuestro Salvador, en Jesucristo. Entonces los bautiza y el Espíritu Santo llega a ellos. Se va Pablo de esas iglesias para continuar sus misiones. ¿Y qué sucede al poco tiempo? Los judíos que eran cristianos, que se acaban de convertir, empiezan a decir, a ver, pero ¿cómo es posible que estos que han llegado nuevos, estos gentiles que ahora están creyendo en Jesucristo, no están siguiendo la ley? Ni siquiera se están circuncidando. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés decía que cuando un bebé nacía o alguien se convertía, a los 8 días, para el caso del bebé, tenían que circuncidarlo. O la persona adulta tenía que ser circuncidado, porque era una señal que reflejaba el acuerdo que había hecho el covenant, el acuerdo, el pacto que había hecho Abraham con su pueblo. Entonces ellos decían, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? Porque estos no se están bautizando. Tienen que no bautizarse, tienen que hacer la circuncisión, tienen que seguir la ley. Fue algo que empezó a haber un conflicto entre ellos. ¿Y qué dice Pablo? Pablo les escribe una carta. Si ustedes leen, es el capítulo 5, si ustedes leen los capítulos anteriores, es realmente fuerte lo que está hablando Pablo, diciéndoles, ustedes están libres. Ustedes ya quedan libres. Jesucristo murió para acabar con la ley. Tú no tienes que hacer absolutamente nada para aceptarlo. Tú no tienes que tener nada físicamente. Tú no tienes que hacer tus obras para ganarte esa salvación y estar con Él. No tienes que hacerlo. Tú eres completamente libre. Y es muy similar a lo que nos pasa a nosotros cuando yo hablo con ciertos hermanos y estamos hablando sobre su caminar cristiano. Sentimos que tenemos que hacer algo, tenemos que hacer obras. Y el enemigo nos empieza a decir, a ver, ¿tú te crees salvo? ¿Tú crees que vas a ir a estar en eternidad con todos esos pecados que tú has cometido? Si tú eres un pecador, no, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que servir, tú tienes probablemente que a fuerza de voluntad hacer obras para poderte ganar la salvación. Y eso no es así, no es así. En el otro extremo tenemos personas que yo hablo con ellas y me dicen, pero pastor, yo soy una buena persona. Yo no he hecho ningún pecado realmente grave, no he matado a nadie. Me siento una buena persona y yo siento que si sigo siendo una buena persona, yo voy a tener el cielo también. Voy a vivir eternamente y creo en Jesucristo. Pero tampoco es lo que Pablo quiere implicar. ¿Por qué? Porque estás considerándote una persona incluso autosuficiente para ganar la salvación. Y eso no es lo que quiere nuestro Señor. Nuestro Señor quiere que nosotros lo aceptemos y que el Espíritu Santo llegue a nosotros y realmente entreguemos absolutamente nuestra vida y entendamos que el pecado es algo muy serio para el Señor. Él es santo
El pecado es tan serio que mandó su Hijo para que nosotros pudiéramos ser completamente limpios de cualquier pecado. Entonces, ¿qué le responde Pablo al pueblo de Galicia? Y lo leemos. Antes de pasar, perdóname, antes de pasar, yo quiero esta imagen del opuesto, ¿sí?, que tienen los imanes. Yo quiero traer un corto video que les va a recordar su época cuando ustedes estaban en el colegio. Así que corramos este primer video cuando dos imanes se rechazan. Eso es lo que trata de decir Pablo en su mensaje. Se repelen, son polos opuestos. El Espíritu de Dios y nuestra naturaleza pecaminosa no pueden estar juntos. Por eso dice, son libres, porque tú neutralizas el pecado cuando tú tienes el Espíritu de Dios. Cuando tú permites que obra en tu vida, tú lo neutralizas y te empiezas a transformar. Ahora, Pablo, ¿qué le responde? Volvamos a mencionar el que veamos el verso número 6. Es en el mismo capítulo 5, en el verso 6. Les dice a ellos, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Es por eso que aquí noten que está diciendo lo que vale es la fe. Es la fe, hermanos, lo que vale. Es la fe lo que nos permite que el Espíritu Santo venga, y el amor de Dios es el que nos transforma. El amor de Dios es el que permite esa transformación. Y tú puedas realmente amar a otros y amar de regreso a Dios. Ese es el efecto que tiene por parte del Espíritu Santo en nuestras vidas. Empieza a actuar en ti y no necesitas las obras para justificarte. Es totalmente, es un misterio, pero el Espíritu Santo entra en ti y te va transformando poco a poco. Es el amor de Dios. Y yo quiero hacer aquí un recuento de lo que vimos la semana pasada. Si se acuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de Abraham y el pacto que Dios hizo con Abraham. No había ley, acuérdense, Abraham actuó de fe. Fue un libro de fe, completamente un libro de fe todo el tiempo. Fue el padre de la fe. Abraham no se había institucionalizado ningún tipo de ley. Sin embargo, para los ojos de Dios, de Jehová, él era completamente limpio, completamente puro, porque obedeció por fe. Y Abraham empezó a recibir el amor de Dios y empezó a ser mucho más fiel en todas las pruebas que hizo. Después sí, Dios instituye la ley con el propósito que todo su pueblo entendiera que habían pecado y lo serio que es pecar. Es por eso que instituye la ley, que implicaba también sacrificios para poder estar completamente limpios de pecado y poder avanzar. Por eso mataban los animales, sacrificaban los animales y había sangre en ese sacrificio. Y lo hacían constantemente con el propósito de estar limpios y avanzar. Institucionalizó la ley, pedía que hubieran corderos que fueran machos, sin ninguna falla, ese cordero, para poderlo sacrificar. Y noten, es nuestro Padre Creador que usa ese mismo sistema de ley para enviar a su Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en Trinidad estaban. Envía a su Hijo como el cordero para ser sacrificado y muerto sin tener ninguna culpa, porque él vivió completamente limpio de pecado. Y con esto, hermanos, con esto se acabó la ley. Con esto, con Jesucristo,
Se acabó absolutamente cualquier obra que tú estás tratando de hacer. Si tú eres uno de los que está pensando que tengo que hacer obras, no. Lo que tú tienes que hacer es permitir que el Espíritu Santo obre en tu vida. No se requieren obras para tu salvación. Más bien renuncia a querer hacer lo que tu naturaleza pecaminosa permite o te invita a hacer todo el tiempo para que el espíritu vaya creciendo. La manera como yo lo veo es como dos árboles. Incluso C.S. Lewis en su libro Mere Christianity, que lo pueden encontrar también en español, no sé cómo se traduce en este momento, pero ese libro, y C.S. Lewis lo menciona, nuestra vida cristiana son como dos árboles, en donde al principio arrancamos con la naturaleza pecaminosa. Y obviamente los deseos que nosotros tenemos, los deseos de ser yo grande, ser Dios y hacer lo que yo quiera, olvidarme de Dios, yo soy Dios, yo quiero lo mejor, yo quiero mi dinero, yo quiero mi profesión, yo quiero tantas cosas que hace que ese árbol empiece a crecer. Pero cuando tú te das cuenta que en ese crecimiento estás pecando también porque tú quieres hacer lo que tú te desea, tu naturaleza te lo pide, y te encuentras con el Espíritu Santo, te das cuenta que tú solo no te vas a poder salvar, que no son tus obras tampoco, que estás pecando, que estás ofendiendo. El Espíritu Santo entra, te arrepientes, te conviertes en un cristiano, entra el Espíritu Santo y allí se planta otro árbol, pequeñito. Arranca pequeñito, algunos arrancan mucho más grande y hay transformaciones mucho más grandes. Pero empieza este arbolito que es el Espíritu Santo, que se opone a este otro y empieza también a crecer. Pero depende de ti, de que tú a través del Espíritu Santo permitas que el árbol del Espíritu Santo crece en tu vida. De tal manera que Cristo empiezas tú a parecerte a Cristo, porque Pablo lo dice en sus cartas. Dice, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, Cristo está dentro de ti. Cristo se planta en ti y empiezas tú a crecer en Cristo. Te vuelves a parecer en Cristo. Te empiezas a transformar. Y el amor del Padre se refleja en el amor a los demás. Si tú cumples con la ley, no hay ley. Pablo lo dice. Cristo abolió la ley. Con él se acabó absolutamente la ley. El poder del amor es importante que lo tengamos en cuenta como hermanos. Ahora, yo quiero recordarles que Dios pudo haber escogido otro pueblo. Dios pudo haber escogido otro pueblo en Mesopotamia o en Egipto. Escogió el pueblo de Israel. En el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8 dice: porque para el Señor tu Dios, aquí está hablando Dios, tú eres un pueblo santo, se está dirigiendo al pueblo de Israel. Él te eligió para que fueras su posición exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te elogió, aunque tú no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. ¿Se dan cuenta? Les dice al pueblo y nos dice a nosotros, te dice a ti, a cada uno de nosotros: yo te amo porque te amo. Yo te amo porque te amo. Yo no tengo condiciones para ti. Si tú me aceptas, yo te amo como tú eres. Pecador grave, o de pronto orgulloso, que te sientes Dios, yo te acepto de esa manera. Tú no tienes que cambiar para recibirme. Yo te amo. Porque cuando tú me aceptas, tú haces parte de la familia abrahámica, de esa misma familia. De esa misma familia. O sea que yo te amo porque te amo. No hay condiciones. Déjate guiar por el Espíritu y lo vamos a ver más adelante. Deja que ese árbol del Espíritu crezca en ti. Deja que Cristo viva en ti y te transforme de adentro hacia afuera. No de hacia afuera hacia adentro como tratamos de hacer a fuerza de voluntad. No es posible a fuerza de voluntad. Ustedes han visto a alguien que ame a alguien y uno se da cuenta
muchas veces de que como que hay algo, como que es ficticio, como que no, es como es tan como amoroso, pero hay algo y lo sentimos, lo sentimos. Uno siente cuando una persona realmente es auténtica en su amor. Eso es lo que tenemos que buscar desde este momento. No esperar tampoco a que muramos y tengamos vida eterna y estemos allá. No, no somos llamados a eso. Cristo lo dijo todo el tiempo, el reino de Dios está ya implementado, está disponible para ti. Empieza este proceso de discipulado para que te conviertas más como yo y puedas expresar ese amor que te tengo. En Gálatas, en el capítulo 5, versículos 13 y 14, noten cómo Pablo les dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un mismo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, yo puedo amar cuando yo recibo, cuando yo me doy cuenta de que Él me ama, y eso es bien importante. Cuando yo me doy cuenta de lo que hizo por mí, yo empiezo a amarlo a Él. Yo lo siento, que Él me ama. Independiente de las crisis que tú tengas y los conflictos y los problemas de salud, los problemas de dinero, los problemas que haya en el matrimonio, Él te ama a ti. Independiente por lo que estás viviendo, hay un amor inmenso. Para darles una idea, imagínense un bebé, imagínense en un bebé. Ustedes, los que han tenido niños, cuando el bebé nació, cuando su primer, o los bebés que tuvieron, los niños que tuvieron, cuando era un bebé, el bebé llora. El bebé llora bastante porque quiere de pronto está hambriento. El bebé sabe que su mamá y su papá lo aman, que no tiene que dejar de llorar, portarse bien para que podamos tener una buena noche, para que Él me ame. No, es intrínseco. Yo puedo llorar, yo soy libre. El bebé llora y llora y pide y entiende que le respondió también y empieza a crecer. Y uno empieza a crecer y ya no lloramos. ¿O quién llora porque no, ya no lloramos, ya aprendemos? Y ya cuando vamos creciendo también no queremos ofender a nuestros padres. No queremos no queremos hacerle daños sentimentalmente a nuestros padres. Se dan cuenta, el amor que tenemos, el amor del Padre nos va transformando de tal manera que tú no quieres ofender a tus padres y empiezas a obedecer, empiezas a transformarte, empiezas a caminar sin pecar. De cierta manera el pecado se va alejando. Así es el efecto del amor en nosotros y del Espíritu Santo. Así es el caminar. Y yo quiero también mencionarles que toma tiempo. Muchos me dicen también, padre, señor pastor, el caminar mío ha sido difícil. Yo no siento, yo no escucho al Padre, yo siento que no me he transformado. He estado con la iglesia mucho tiempo. Toma tiempo. Toma tiempo. No hay una regla que uno diga es por acá o es por allí, o toma, no sé, en 3 meses. No, toma tiempo la transformación. Por eso Pablo utiliza los frutos del Espíritu. Por eso habla del fruto del Espíritu en singular, como una fruta, en donde realmente toma tiempo. Hace poco Ana quiso colocar unas frutas, sembrar unas frutas, y fue interesante para ver, porque al principio yo decía, bueno, ¿cuánto va a tardar para que podamos tener probablemente una fruta? Y tomó tiempo para que las verduras salieran, toma tiempo. Pero lo bonito es que 3 días después, uy, mira cómo ha crecido. O uno ve a su hijo y o uno ve a un familiar, oye, cómo has crecido. El crecimiento no lo ves. Pero si tú miras hacia atrás, tu vida ha cambiado porque has dejado que el Espíritu Santo obre en ti. Tú te vas transformando poco a poco. No te castigues por pensar que no has crecido a una velocidad adecuada. ¿Y cuál es la recomendación que nos da Pablo? En su versículo 16 al 17, capítulo 5 dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella.
Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Lo está mencionando. Lo está mencionando que es permitir que el Espíritu vaya trabajando. Guíense por el Espíritu. Cuando yo hablaba de los imanes, hablaba de las brújulas. Es exactamente igual. El Espíritu Santo es como una brújula que te va indicando hacia dónde tienes que ir. No necesariamente algunas veces es a donde tú quieres ir, pero si tú lo dejas, tu vida se va transformando con el poder de ese Espíritu. Vas cambiando. Es como una vocecita que te va diciendo también, de cierta manera, no hagas eso. Y uno lo oye como por milisegundos. Uno empieza a descubrir esa vocecita, que no es una vocecita acusatoria, que no es una voz, eso es bien importante, no es una voz que te está atacando fuertemente, es una voz, un susurro. Y tú lo entiendes, lo empiezas a identificar. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que te dice, por allí no, haz esto. Te vas convirtiendo, te vas santificando, te vas transformando. Ese imán que es el Espíritu Santo es mucho más poderoso que el pecado, mucho más poderoso. Por eso lo neutraliza y lo elimina. ¿Qué pasa si no hacemos eso? Aparece la otra propiedad del imán. Y la otra propiedad del imán es que atrae. Entonces, vamos a colocar un video donde vamos a estar viendo el efecto que tiene un imán cuando atrae los dos, cuando se atraen básicamente los dos polos opuestos, norte y sur. Colocamos el video y vemos la atracción. Claramente, eso ocurre cuando tú no escuchas de cierta manera, no escuchas al Espíritu Santo y no te dejas guiar con el Espíritu Santo. Tu naturaleza pecaminosa empieza a traer esos deseos. Si yo quería ser líder, si yo quería ser Dios y quiero seguir siendo yo, y manejar mi vida, manejar mi vida sin depender de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hago? Estoy atrayendo pecado, porque al final, si tú tratas de ser Dios, tú pecas y pecas en contra de los demás. Vas a afectar a los demás. Inevitablemente los vas a afectar. Cuando uno es egoísta, uno empieza a afectar también a los demás, a tus seres queridos. Empiezas a pecar mucho más. Hay una mejor forma de vivir nuestra vida. Es permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros de tal manera que nos transforme y nosotros podamos eliminar el pecado. Y lo que ocurre es algo bien interesante. Y Pablo lo dice, y usted lo puede leer en su casa cuando vuelvan. En el capítulo 5, versos 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos infinitas gracias por haber venido a la tierra y haber sido el Cordero de Dios para darnos libertad completa, liberarnos del pecado, transformarnos, Señor. Yo te pido inmensamente que estés acompañándonos siempre, guiándonos por el Espíritu, que el Espíritu Santo nos vaya guiando, como hablamos también en Romanos, Señor. Sentir ese amor que no hay nada que nos pueda separar, absolutamente nada que nos pueda separar de Él, Señor. Ayúdanos a caminar con el Espíritu Santo y convertirnos como tú, Señor. Que Cristo,
tu Hijo viva en nosotros. Te pedimos esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.